Bienvenidos nuevamente al curso. En esta ocasión vamos a abordar el módulo 4, protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo. Primero que nada, vamos a conceptualizar la violencia. De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta es cualquier acción u omisión basada en el género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. La violencia contra las mujeres, como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause a las mujeres, propiamente dicho, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Esta ley describe que las mujeres sufren violencia de diversos tipos, como violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual y cualquier otra forma análoga que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Las modalidades de la violencia refieren el espacio o ámbito en que tienen lugar la acción y se identifican la violencia laboral y docente, violencia en la comunidad y violencia institucional y violencia feminicida. La violencia contra las mujeres tiene su origen en las relaciones de desigualdad de poder, resultante de las estructuras culturales e históricas del patriarcado. Es vital reconocerla y erradicarla, ya que es una de las expresiones más extremas de violación a los derechos humanos de las mujeres. La violencia contra las mujeres no distingue etnia, clase, religión o edad y se manifiesta en varias acciones como humillaciones, persecución, prohibiciones, aislamiento, control o cualquier otra acción que impida que las mujeres gocen de sus derechos y libertades. De acuerdo con las cifras de la ENDIRE 2016, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, 30.7 de ellas han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja. El 43.9% de las mujeres de 15 años y más declaran haber sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. Actualmente, el 56% del territorio nacional, es decir, 18 de 32 entidades federativas, se encuentran formalmente declarados en alerta de violencia de género contra las mujeres. Vamos a analizar los tipos de violencia, de acuerdo con los medios que utilizan las personas agresoras y los daños que se producen en las mujeres víctimas. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal identifica 9 tipos específicos de violencia. 1. Violencia psicoemocional. Toda acción o omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias o cualquier otra que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica. 2. Violencia física. Toda acción u omisión intencional que causa un daño en la integridad física de las mujeres. Pueden ser manifestaciones consideradas inocentes o poco hirientes, como empujar, pellizcar, apretar y jalar del cabello, pasando a actos de violencia con mayor intensidad, como cachetadas, arañazos, mordidas, golpes, patadas, hasta lesiones con objetos y armas. Tercero, la violencia patrimonial. Son todas acciones u omisiones que ocasionan daños o menoscaban en los bienes muebles o inmuebles de las mujeres y de su patrimonio. También puede consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos,
documentos personales, bienes o valores o recursos económicos. Este tipo de violencia también se puede ejercer por medio del robo, del fraude o por la destrucción de objetos que pertenecen a la mujer. Algunos de los ejemplos más comunes son quitarle las herencias recibidas, destruir sus objetos personales, como son ropa o joyas, quitarle su salario, robarle objetos personales o bienes inmuebles, vender sus objetos personales o bienes inmuebles sin su consentimiento, esconderle su correspondencia o documentos personales, entre otras. 4. Violencia económica. Son todas aquellas acciones u omisiones que afectan la economía de las mujeres a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas en la restricción, limitación y o negación injustificada para obtener recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la profesión laboral. 6. Violencia sexual. Son todas las acciones o omisiones que amenazan, ponen en riesgo o lesionan la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las mujeres, como mirarlas o decirles palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de las mujeres. Este tipo de violencia en muchas ocasiones están contenidas violencia física y psicosexual, pues el daño producido es tanto físico como psicoemocional. 6. Violencia contra los derechos reproductivos. Son todas las acciones o omisiones que limitan o vulneran el derecho a las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y espaciamiento de las hijas e hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. 7. Violencia obstétrica. Son todas las acciones o omisiones que provengan de una o varias personas que proporcionen atención médica o administrativa en un establecimiento privado o instituciones de salud pública del gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime o denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia, aislamiento, maltrato, discriminación y vejación en su atención médica. Se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información completa, así como la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad y sobre el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. 8. Violencia feminicida. Son todas las acciones o omisiones que constituyen la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres. Este tipo de violencia es la forma más extrema y brutal de violencia contra las mujeres. Dentro de esta se encuentran contenidas la violencia psicoemocional, física y sexual. Es un crimen de odio que se comete por motivo de género. Y 9, violencia simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, natural. Una herramienta muy útil es el violentómetro. Es un material gráfico y didáctico que contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de violencia en la pareja. El violentómetro contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de violencia en la pareja. Es un material gráfico y didáctico en forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen. Hay que considerar que la violencia y el amor son compatibles, o que en ciertos comportamientos violentos son una prueba de amor. Justificaría los celos, el afán de posesión y o los comportamientos de control como muestra de amor, pero eso es violencia, no es amor.
Es importante que se analice y se revise detenidamente el violentómetro para saber hasta qué punto estamos siendo víctimas de violencia o estamos participando en actos violentos, aún a veces sin saberlo. También existe la violencia laboral. Este tipo de violencia va a abarcar la violencia laboral como una forma de abuso de poder cuya finalidad es excluir, aislar o someter al otro. Se manifiesta como agresión física o verbal, hostigamiento laboral o violencia psicológica. Se presenta tanto en el sentido vertical como entre pares. El protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo es un mecanismo muy importante que tenemos que conocer y dar seguimiento. La violencia contra las mujeres ha sido visualizada como nunca antes en todos los ámbitos, iniciando por el familiar, pero también en las escuelas, los centros de reunión y entretenimiento, en el transporte público, en las calles, en los centros deportivos e incluso en los centros de culto. El acoso y el hostigamiento sexual son violencias a las que las mujeres son sometidas de manera sistemática y generalizada. Las actitudes de violencia han permeado al grado de normalizarse en la cultura y la sociedad. En este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social propone un modelo de protocolo para la prevención, atención, erradicación de la violencia laboral. Dicho instrumento permite atender casos de acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual en el centro de trabajo, como un esfuerzo más hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, buscando construir un mejor futuro. Dicho hostigamiento, dicho instrumento permite atender casos de acoso laboral, así como acoso sexual y hostigamiento sexual en el centro de trabajo. No obstante, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, fue necesario el establecimiento de un protocolo especializado para casos de violencia, en un afán de atender la normatividad vigente en la materia. Además, que la parte del hostigamiento y acoso sexual es atendido por otro protocolo exclusivo para esos temas, el cual será analizado en el último módulo. Entonces, el INPI, comprometido con la búsqueda de un mejor futuro, implementó el protocolo de intervención para la no violencia y no discriminación, siendo un documento rector que conjunta la investigación, lineamientos y herramientas que permiten identificar las acciones y omisiones de violencia dentro del contexto institucional. El protocolo es un instrumento que intenta visualizar e identificar los eventos de violencia, factores de riesgo, consecuencias individuales e institucionales para promover medidas de prevención y, en segunda instancia, promueve el mecanismo de actuación para atender este tipo de casos, cuya finalidad es combatir los tipos de violencia y favorecer la promoción de los derechos humanos y laborales, así como propiciar un clima laboral libre de violencia. El protocolo tiene por objeto establecer acciones para prevenir y dar atención a casos de violencia laboral, aplicable a todas las personas servidoras públicas del INPI, así como a personal que presta servicios profesionales en el mismo. En términos de protocolo referido, se entenderá la violencia laboral, lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce daño. Y en su artículo 11 señala que la violencia laboral constituye la negativa ilegal de contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones laborales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condiciones de género. La violencia laboral es, pues,
toda conducta abusiva, gesto, palabra, comportamiento, actitud, que por su repetición y sistematización atenta contra la dignidad o integridad psíquica y o física de la persona, poniendo en peligro su estabilidad laboral o degradando el clima laboral, tomando también distintas formas y manifestaciones tales como el acoso laboral, la segregación o discriminación. En este módulo se revisarán dos formas de violencia laboral, el acoso laboral y la discriminación. El acoso laboral se define como actos o comportamientos de forma sistemática en el entorno de trabajo o con motivos de este, con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas, que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas, entre otros. La provocación, presión, intimidación, exclusión, aislamiento, ridicularización o ataques verbales o físicos que puedan realizarse de forma evidente, sutil o discreta y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés a la persona a la que se dirige y en quien es la presencia, con el resultado de que interfieren en el rendimiento laboral y generan un ambiente negativo en el trabajo. Las características que tiene el acoso laboral son abuso de poder, de acción u omisión, con o sin intencionalidad, conductas indeseadas por la víctima, donde no forzosamente ésta adopta una postura contundente de oposición. Puede darse en el lugar de trabajo o en el entorno a este. Puede ser directo o indirecto y habla del surgimiento y gravedad de consecuencias físicas, psicológicas, familiares y sociales en las víctimas. Existen varias etapas en relación al acoso laboral. Cuando se habla del desarrollo de una problemática, se pueden reconocer fases importantes de gestión para que el acoso comience a manifestarse dentro del ámbito laboral. Se han identificado 4 etapas en el proceso. Analízalas detenidamente. La etapa 1 es el contacto inicial. La etapa 2 es el acoso o estimación. En esta etapa comienzan a manifestarse las conductas y actitudes de acoso debido a la falta de solución del conflicto. Etapa 3, intervención. En esta etapa se toma conciencia de la situación de acoso y se toman las medidas adecuadas por parte de las instituciones para frenarlo. Etapa 4, marginación o exclusión. Aparece cuando no hay una intervención adecuada para detener el acoso laboral y la persona acosada comienza a manifestar una serie de consecuencias y expresiones en su salud física y emocional y en su entorno social y familiar. Es importante identificar a las personas que intervienen en el acoso laboral. Tanto en el acoso laboral como en todos los tipos de violencia laboral, se encuentra a diversas personas protagonistas que participan con actitudes o conductas de acoso o siendo víctimas de esto. Tenemos a la persona acosadora, que es la persona que lleva a cabo el acoso de manera individual o colectiva en contra de una o varias personas que trabajan en la institución, y ellas pueden actuar consciente o inconscientemente con conductas en contra de la víctima. Persona cómplice. Son las personas que, sin ser directamente parte del acoso, presencian ataques, pero mantienen distancia respondiendo a los mecanismos que responsabilizan a las víctimas. Este tipo de personas juegan un papel muy importante dentro de la dinámica del acoso laboral, ya que pueden ser víctimas indirectas cuando no participan en actos de acoso o bien convertirse en personas acosadoras cuando comienzan a aliarse con la persona acosadora. 3. Víctima. Es la persona de cualquier edad a quien infligen cualquier tipo de violencia. Una de las concepciones que se tienen respecto al acoso laboral es que solo se puede ejercer de parte de las personas que ostentan un nivel jerárquico superior o hacia su personal subordinado. Sin embargo, los estudios han confirmado que existen diversos tipos de acoso y que tienen diversas causas. Hay acoso vertical,
que se va a desarrollar entre personas que están en una posición jerárquica diferente. Se clasifica como ascendente y descendente. Aquí podemos ver algunas de sus características. También hay acoso horizontal. En este tipo no existe niveles jerárquicos, se da entre compañeros y compañeras del trabajo del mismo nivel sin una línea vertical divisoria. También es muy importante entender qué cosas no son acoso laboral. Dado que el acoso laboral es muy grave y de alto impacto, es importante delimitar y conocer cuándo no es considerado acoso laboral. Cuando hay carga excesiva o meritoria de trabajo justificado. Cuando existen regaños o llamadas de atención, es decir, sanciones emitidas equivalentes al error cometido, y cuando se dan conflictos interpersonales de las personas, ya sea que difieran y se implementa un aumento de responsabilidad para aquellas personas que posean dichas habilidades o capacidades. Otra expresión de la violencia laboral es la discriminación, que debe diferenciarse del acoso laboral, ya que presenta por la poca o nula tolerancia ante las diferencias y como una violación a los derechos humanos de las personas. Se considera como un acto discriminatorio aquel en el que incurran los siguientes elementos: una conducta de hacer o no hacer realizada de manera individual, grupal o institucional, que sin ser objetiva, racional o proporcional, de manera directa o indirecta, en forma intencionada o no, propicia un trato de inferioridad, distinción, exclusión o restricción. Un efecto derivado de la conducta que tenga como resultado impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o el ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades, en especial la igualdad real de oportunidades y de trato de las personas, y un nexo causal entre la conducta y el efecto que esté motivada por una característica de la persona, tal como su origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, económica, salud, religión, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad, situación migratoria o jurídica, idioma o cualquier otro motivo. Es importante reconocer las consecuencias en las víctimas de violencia laboral. Así como se han identificado los tipos de violencia, del mismo modo hay una serie de consecuencias en las personas quienes la sufren, y estas pueden incrementar su gravedad o impactar en distintos espacios de desarrollo. Tenemos una consecuencia psicológica, generando dudas, estrés, depresión, ansiedad, fatiga, falta de motivación, dificultades en la concentración, baja autoestima y relaciones personales restringidas, quiebre emocional, sentimientos de impotencia, soledad, frustración, fracaso, apatía, hipersensibilidad, aislamiento, irritabilidad, falta de iniciativa y, en casos extremos, el suicidio. Y algunas cuestiones fisiológicas: dolores de estómago y cabeza, náuseas, trastornos del sueño, de alimentación, taquicardia, pérdida del cabello, problemas gastrointestinales, problemas dermatológicos, entre otros. A pesar de las consecuencias físicas y emocionales, es necesario mencionar que la violencia laboral también se extiende en diferentes esferas sociales, provocando inestabilidad familiar y social, produciendo en el ámbito laboral un incremento de ausentismo, abstencionismo y disminución de la productividad. Dentro de las acciones primitivas que debemos emprender está realizar acciones para promover el respeto, la prevención, protección, sanción y ejercicio efectivo de los derechos de las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión. Difundir y promover el protocolo entre el personal, así como entre las personas que presten sus servicios profesionales al instituto. Fomentar la cultura de la denuncia. Fomentar la promoción de la cultura institucional de igualdad, en especial aquella orientada a la prevención de la discriminación. Atender las medidas preventivas que, de acuerdo al caso, resulten necesarias para evitar algún prejuicio a la presunta víctima. En el INPI será el Comité de Ética
como órgano colegiado, quien dará atención a casos de violencia laboral. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente módulo.